Punto de Vista. Bienvenidos amigos, estamos en una edición más de su programa Punto de Vista desde la Asamblea Nacional por su canal ANTV. En esta edición vamos a estar hablando sobre la Ley 45, ¿sí?, de 2007, que es la que protege al consumidor. Ese es un tema muy importante para todos nosotros. Es una ley bien amplia que contiene muchas de las diferentes áreas que tienen que ver con los derechos de nosotros todos, somos consumidores en un momento dado. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial que él se ha dedicado durante los últimos 15 años y casualmente esta ley este año cumple 15 años de haberse emitido. Así es que estamos muy contentos de traer este programa el día de hoy para que tengamos una mayor orientación sobre cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, cuáles son los deberes de los proveedores, quién es un proveedor, quién es un consumidor realmente y hasta dónde podemos hacer valer esos derechos mediante algún tipo de procedimiento que nos va a explicar nuestro especialista del día de hoy. Antes de presentarles a nuestro especialista, quiero leerles el artículo primero de esta ley 45 del 2007 que establece cuál es el objetivo de esta ley. Y dice así, objeto. La presente ley tiene por objeto proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios para preservar el interés superior del consumidor. Así es que amigos, hoy tenemos al licenciado Jorge Gavrilides, quien es abogado asesor y litigante en materia inmobiliaria y de asuntos del consumidor. Tenga muy buenos días, licenciado. Muchas gracias, licenciada. Un placer estar aquí con usted y con sus televidentes. Sí, entonces queremos arrancar así de una vez de golpe porque hay tanto. Cuando estuvimos leyendo, analizando un poquito por encimita la ley, no somos especialistas en ese tema, no creo que nunca he ido a poner yo una queja ni como abogada ni como consumidora de Codeco, así es que dependo totalmente de lo que usted nos explique hoy. Pero cuando estuve ahí repasando vi que la ley es súper amplia y que trata muchos temas. ¿Usted podría decirnos por encima una generalidad sobre esta ley, por favor? Sí, se trata de una ley, para hacer un poco de historia, que reemplaza la antigua ley de la CLICAC. Hemos escuchado de lo que fue la CLICAC, la Comisión de Libre Competencia, en aquellos tiempos, que emitió una ley en 1996 y estableció los primeros pasos, digamos, los primeros pininos en materia de protección al consumidor. De allí, en el 2007, es decir, ya cerca de 15 años, se establece todo un compendio normativo que establece en una sola ley asuntos del consumidor, provee una sana competencia entre compañías, entre proveedores de bienes y servicios, la libre concurrencia al mercado de todos los competidores para tener, como dije anteriormente, una sana competencia y concurrencia dentro de un mercado y posibilidades para el consumidor. Establece un mecanismo para la resolución de las controversias a nivel de los consumidores para con esos prestadores o vendedores de bienes y servicios, y establece por último toda una jurisdicción especializada, es decir, juzgados solamente para ver asuntos de protección al consumidor. Ya de ahí hay unos aspectos mucho más técnicos, como la institución de los procesos colectivos de clases, que son procesos que vienen de las legislaciones anglosajonas, donde se reúnen a grupos de personas afectadas por determinadas cuestiones y pueden presentar procesos colectivos que nunca existieron aquí en nuestro sistema jurídico. Eso a grosso modo es lo que viene a instituir esta ley, que como dije, el 31 de octubre cumple sus 15 años. Excelente. ¿Y le parece a usted que es una ley que realmente ayuda a las personas a hacer valer sus derechos? Por supuesto, por supuesto. Cuando nosotros comenzamos el análisis de la ley, vemos que comienza en los aspectos de monopolio. Desde ahí estamos viendo, usted se acaba de referir al artículo 1, el artículo 1 es exactamente sobre los monopolios y le dice que esta ley está evitando a toda costa la imposición de monopolios en la República de Panamá. ¿Para qué es eso? Precisamente para que
como consecuencia de la prohibición de monopolios tengamos nosotros la posibilidad de tener muchos competidores en el mercado y que concurran al mercado muchos competidores para tener nosotros... Eso reduce los precios. Por supuesto, porque la sana competencia siempre ha sido buena. Y obliga a los prestadores de servicios y proveedores de bienes a ofrecer mejores servicios y mejores productos, ¿no? Por supuesto. Desde los servicios, los precios y hasta las garantías. Porque hay que ver esto desde un punto de vista del todo, ¿cierto? Porque cuando usted se presenta al mercado como proveedor de servicios, estamos hablando del que está allá, de la parte fortalecida de la relación de consumo, tiene que pensar que su bien o servicio tiene que tener todos esos componentes que necesita el consumidor, y entre ellos está una buena oferta económica, un buen producto, un buen precio y después las garantías, que es la postventa. Entonces, del lado del consumidor, cuando usted tiene ese escenario, usted puede tener muchos competidores, busca la mejor garantía, busca el mejor precio, busca el mejor servicio y busca lo que le convenga realmente. Entonces, desde ese momento, ya después la ley pasa a los aspectos de concentración económica, que son las uniones, fusiones, adquisiciones de una empresa y otra, en las que se forman los todos, pero a pesar de que eso sea completamente legal en la República de Panamá y en nuestra legislación en general, la Autoridad de Protección al Consumidor, por mandato de esta disposición, establece o impone la necesidad de que esas concentraciones económicas, esas fusiones, esas uniones de grandes empresas, tengan siempre la fiscalización de que se están haciendo en pro de un mejor mercado, no en para general. beneficio. Claro, porque podemos pensar, las concentraciones, las fusiones son muy comunes, las adquisiciones de una empresa y otra son cosa común en nuestro mercado y es completamente legal. Lo cierto es que para que eso se dé, es necesario que el Estado de alguna manera tenga el ojo puesto en de qué manera se va a dar. Se va a dar para un mejor mercado, se va a dar para generar de esto un monopolio. Entonces allí es donde cuida el Estado a través de esta legislación. Fíjese que yo no comprendía por qué esta ley estaba detrás del tema del monopolio. Me parecía que tenía que ver con los consumidores, y es por los efectos negativos que trae el monopolio. Absolutamente. Es que la ley, como le dije anteriormente y como usted bien lo señaló, es tan íntegra que ve todos estos aspectos, evita los monopolios y ese es el artículo primero. Ella está enfocada en esto, es en un mercado sano. Sabemos nosotros, y no hay que ser especialista en la materia para saberlo, que en los monopolios no está la sanidad del mercado ni de las actividades económicas. Pero Exacto. si usted lo evita, usted tiene consumidores con mayores posibilidades de acceder a bienes y servicios. Entonces, de eso se tratan los dos primeros capítulos de la ley. Posteriormente, sí pasa a la protección al consumidor como tal. Es decir, le doy el escenario de cómo debe ser un mercado correcto y completo, con la integración de muchos competidores, con la posibilidad de que muchos competidores vengan y ofrezcan. Entonces, ahora vamos a ver las normas que lo protegen a usted dentro de esa relación que la doctrina, o sea, los autores sobre este aspecto señalan la relación desbalanceada. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el comerciante deja de ser comerciante y pasa a ser un agente económico o proveedor, y se queda debajo de él, en el desbalance de las relaciones, la parte menos favorecida, económicamente favorecida, que es el consumidor final. Exacto. Entonces, de allí se abren los diversos campos, el consumo inmobiliario, que es el que está en boga, el consumo de automóviles. Que ya ahí entramos, creo que en el título segundo de la ley, que ya va a especificar esto. Absolutamente. Título segundo. Estimados amigos, este título segundo sobre protección al consumidor, Ley 45 de 2007, es el tema del día de hoy. Y dentro de unos instantes vamos a regresar en nuestro próximo segmento específicamente sobre esos derechos que usted y yo tenemos y que el licenciado Gabrilides nos va a explicar. Ya volvemos. Punto de vista. En su canal parlamentario te actualizamos en noticias deportivas. Con Lutgaris O.
Entrevistas. Reportajes. Todo sobre deporte nacional. Esto y más aquí en ANTV Deportes. Punto de vista. Ya estamos de vuelta, estimados televidentes, con este tema fascinante del día de hoy, que es sobre protección al consumidor. No se aleje de este canal, porque esto tiene que ver con todos nosotros. Todos nosotros en un momento dado vamos a tener, pues que saber qué derechos tenemos, qué obligaciones tienen los proveedores hacia nosotros y cómo podemos exigir que se cumpla con estos derechos que tenemos nosotros. Así es que el día de hoy estamos con la Ley 45 del año 2007 y con nuestro invitado, el licenciado Jorge Gabrielides, quien es experto en defensa del consumidor. En el segmento anterior estábamos hablando ya de las generalidades de toda la ley, del tema del monopolio y todo esto, y habíamos entrado en que el título segundo de esta Ley 45 habla sobre ya específicamente una serie de derechos que tiene el consumidor. Pero primero que nada, quería que nos definiera más o menos, porque sé que hay algunas confusiones por ahí con el tema de quién es consumidor. Consumidor es aquella persona que se beneficia en última instancia del bien o servicio que compra o contrata. Y hay una confusión muy grande sobre esto, si me permite la explico. Ajá. Y es que no todos, por consumir o comprar algo, nos convertimos en consumidor y estamos amparados por la Ley 45. No es así. Para que nosotros podamos ser objeto de protección como consumidores, necesitamos sí o sí ser el beneficiario final o consumidor final de esos bienes y servicios. Okay. Resulta importante aclarar esto, licenciada, porque en la práctica estos 15 años nos ha demostrado que no se ha logrado comprender de todo a nivel de los tribunales y ni siquiera a nivel de los procesos administrativos entablados ante la ante la Autoridad de Protección al Consumidor, o sea, jurisdicción administrativa. Es ACODECO, ¿no? Es ACODECO. No se ha logrado comprender de una forma eficiente quién es un consumidor y quién no es un consumidor. Es un consumidor aquella persona que toca la puerta de un proveedor de bienes y servicios y adquiere ese bien y ese servicio para ponerlo en función de sí mismo, de su familia, de su casa. Ajá. Pero no puede ser un consumidor y no es un consumidor aquella persona que es dueña de un restaurante y va y compra una estufa industrial para colocarla en su restaurante y la estufa industrial resulta que no funciona o tiene algún problema. Esto pasa todos los días. Okay. Ese elemento distintivo de voy a integrar una estufa a mi casa para poder cocinar yo, voy a integrar una nevera para utilizarla yo en mi casa, me hace a mí consumidor final de ese bien, pero no hace que un dueño de restaurante que lo integre a su cadena de producción para cocinar y vender, lo convierta en un consumidor. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la relación mercantil no agotada entre un comerciante y otro. Esto es un tema un poquito técnico, pero es una relación mercantil que no pasa nunca a ser una relación de consumo. Mientras que con usted, conmigo y con los televidentes en sus casas, la relación viene siendo de un ente comercial, mueblería, supermercado, quien usted quiera, y nosotros, porque vamos a integrar esos bienes y esos servicios a nuestra casa, a nuestra persona, a nuestra nuestro familia. uso personal, correcto. Digamos. Entonces, es ahí la distinción de quiénes son los consumidores finales o quiénes son los consumidores para efectos de la ley y quiénes no. Y la importancia de esa distinción es, me imagino que es el tipo de fórmula que se utiliza para reclamar, porque aunque sea en una relación comercial, el adquirente, que es comerciante, que no es consumidor final, también tiene alguna vía para reclamar, ¿verdad? Por supuesto que sí.
Y es muy importante que usted lo mencione porque si nos situamos en la relación de consumo, por supuesto, podemos tocar a la puerta dependiendo de la cuantía de la Codeco, podemos tocar a la puerta de los tribunales de protección al consumidor, establecidos en la misma ley. Pero si se trata de una persona que no es consumidora final, por supuesto que tiene que buscar la vía civil ordinaria para poder entonces tocar la puerta de juzgadores de asuntos mercantiles y ver una distinción de qué es lo que ha ocurrido en esa relación de carácter absolutamente mercantil. Esto es un tema ya técnico, ¿no? Pero lo importante es que los consumidores sepan que cuando ellos son los que al final de cuentas se van a ver beneficiados con ese bien, con ese producto adquirido, son los que pueden ir a tocar la puerta y tienen todos los derechos que consagra esta ley específica. Bueno, y lo que están esperando los televidentes. Mire, yo no sabía ni por dónde empezar, porque cuando estuve leyendo están las condiciones, las obligaciones, las clases, hay materias de bienes inmuebles, hay una cantidad de diferentes tipos de derechos y obligaciones de los proveedores que vimos que en general, o sea, si entramos a absolutamente todas las materias que hay ahí, se hace bastante extenso. Yo creo que vamos a tener que tenerlo de vuelta por aquí otro día. Pero, en general, así a grosso modo, ¿cuáles son las obligaciones de los proveedores? Es decir, proveedores de servicios o proveedores de materia, productos, digamos. En términos generales. La obligación de cada proveedor o agente económico de bienes y servicios es brindarle información clara, precisa y concisa de esa relación que va a entablar con el consumidor. Nada de engañitos y de cosas. Engaños, exactamente. Ajá. La publicidad tiene que ser cierta, certera y veraz. Lo contrario es publicidad engañosa. Lo contrario es publicidad engañosa. Y la publicidad, para que se sepa, para efectos de todo esto, de la Ley de Protección al Consumidor, la publicidad, panfletos y cualquier método de divulgación sobre las bondades de un producto forma parte integral de la relación de consumo. Es decir, se puede utilizar como prueba. Por supuesto, usted lo utiliza como prueba y dice, bueno, esto es lo que a mí me ofrecieron y esto es lo que tengo. Y una cosa no concuerda con la otra. Aquí hay publicidad engañosa y yo necesito reclamar por esto. Tienen que brindar la información clara, específica, veraz. No puede ser en otro idioma que no sea el español. Tiene que estar establecida toda la política de garantías, que nunca puede ser inferior a la garantía del fabricante. Esto es muy importante. O sea, si él tiene una garantía de 3 meses, él no puede ofrecer una garantía de 1 mes. Es correcto. Podría ofrecerla por más que el fabricante en esa sana competencia de la que hablamos al inicio. ¿Qué cosa que pasa? Cosa que pasa. Pero nunca menos de la que ofrece el fabricante. Y en esa cadena son responsables todos. El vendedor que ejerce la venta o que establece la venta con el consumidor, el proveedor de él en la cadena de distribución y hasta el fabricante. Tienen responsabilidad sobre el producto. Entonces, cuando se trata de contratos escritos, la información debe ser clara y veraz. No podemos tener tampoco cláusulas abusivas, aquellas que establecen condiciones mucho más favorables para la parte fortalecida de la relación. No podemos tener ninguna cláusula de aquellas que establece que el consumidor renuncia a derechos de reclamación o de litigio. No podemos tener ninguna de aquellas cláusulas en las que el consumidor renuncia a poder tocar la puerta directa de ese agente económico para decirle, bueno, necesito que usted se haga cargo de esta garantía o de este producto que le acabo de comprar. Son a grosso modo aquellas cosas que establece la ley y que nosotros debemos conocer porque todos tenemos derechos de, como mínimo, ir a presentar una queja para que se nos escuche, como mínimo. Y entrando en un temita que yo quiero concentrarme un poco en ese tema porque uno está escuchando mucho, hay personas que durante la pandemia o antes de la pandemia, digamos, estaban en proyectos, en planes de adquirir una vivienda. ¿Qué ha sucedido? Porque la construcción, a raíz de todos los decretos que se emitieron por la pandemia, el sector construcción creo que fue el cuarto, no sé, de los que se iba a permitir ir entrando en acción, en bloques, correcto. Así es que se ha visto la construcción parada
Entonces muchas personas que metieron un abono para adquirir un apartamento, un bien inmueble X, una casa, una finca, ¿qué problemática está viendo usted con estos temas? ¿Qué derechos tienen ellos respecto al abono que dieron? Porque el tema de pandemia no fue culpa de ellos. ¿Cómo se sucede esto? Claro, es un tema absolutamente complicado, licenciada, porque estamos hablando de contratos ya suscritos. Cuando se presenta el asunto de la pandemia, los promitentes compradores de bienes inmuebles, es decir, aquellas personas que habían firmado contratos de promesa de compra-venta con diversas empresas promotoras o inmobiliarias, proyectos que estaban esperando, que se estaban construyendo, que estaban en fase ya de culminación o inclusive que estaban en fase de preventa. Surge el tema de la pandemia, la construcción se vio paralizada por 8 meses. Pero en esos 8 meses, a pesar de que el sector construcción se viera afectado, se vieron afectadas también las condiciones económicas de esos consumidores. Eso es inevitable. Muchos perdieron sus trabajos, fueron suspendidos. Correcto. Cuando se reapertura el bloque económico de la construcción y se pretende proseguir con aquellos contratos de promesa de compraventa entre las inmobiliarias y los consumidores, resulta que la banca, que es fundamentalmente el eje económico de ese sector, le pide a todos los consumidores, yo necesito, y está muy bien que lo hayan hecho, necesito ver sus condiciones económicas para ver si las reglas del juego que nosotros pactamos hace 1 año, hace 2 años, son las mismas que ahora, en el sentido de poder observar si usted tiene la capacidad de crédito o no. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? En un ejercicio que nosotros no reprochamos porque es un ejercicio que había que hacerlo, es solicitar a todos aquellos que tenían ya sus préstamos aprobados, cartas promesas emitidas, y decirles necesitamos revisar su crédito otra vez. Wow. Muchos de ellos no superaron esa revisión. Como era de esperarse. Como era de esperarse. Y los créditos fueron revocados. Al ser revocados los créditos, quedamos frente a una relación de consumo sin posibilidad de culminación, porque sencillamente no hay posibilidad económica de culminarla, pero por un lado tenemos a un agente económico que ha estado contra viento y marea construyendo y llevando adelante el proyecto, y por el otro lado a un consumidor que también contra viento y marea ha estado tratando de sobrevivir. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Se da un problema realmente que la ley no prevé cómo solucionarlo. Y ese problema lo venimos teniendo hace 2 años. Entonces, ¿qué hay que hacer realmente? Yo le aconsejaría a todas las personas que se ven en este escenario que toquen la puerta de ese agente económico, esa inmobiliaria, para ver a qué acuerdo pueden llegar. Hay algunas inmobiliarias que inclusive han estado aplicando el leasing inmobiliario, otras que ellos mismos... ¿Usted se refiere al tema del abono que habían entregado? Sí, ya? Claro, porque algunas personas... La devolución. Algunas personas requieren la devolución, otros... O recuperar algo, no sé. Otros quieren recuperar algo y otros quieren proseguir con la compra porque lo que les hace falta es muy poco. Afortunadamente, licenciada, la práctica ha indicado también que en los últimos 9 meses se han recuperado muchísimas familias en el aspecto económico, y algunos bancos están apoyando estas circunstancias, ¿no? Entonces, lo primero es tocar la puerta en la inmobiliaria de ese agente económico para ver cómo estamos, qué podemos hacer, a qué acuerdo podemos llegar. Porque hay algo que sí es cierto, y esto a veces es un poco difícil hablarlo, licenciada, pero los dineros han sido invertidos por la inmobiliaria en la construcción. No es un tema falso, es así. Entonces, ¿cómo devolverlos si los flujos están invertidos? Eso solamente se supera tocando la puerta y llegando a acuerdos particulares. Que es un tema de afectación de todas las partes. De todas las partes. Pero es triste haber entregado 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 dólares o más o menos y que no haya una devolución. Por supuesto que lo es. Por eso es un tema como de buena voluntad de los bancos, de las inmobiliarias y también de la persona que era el comprador del bien inmueble, ¿verdad? Por supuesto. Es que hay muchos actores aquí, como usted bien ha identificado. Hay muchos actores y todos esos actores de alguna manera inciden en que se lleve a cabo una resolución sana del contrato
o sea, una terminación sana del contrato, o se prosiga en las condiciones en que se pueda proseguir, porque como le decía anteriormente, tenemos algunos agentes económicos que inclusive ellos mismos han buscado planes de financiamiento para ver cómo pueden proseguir con esa venta y ayudar al consumidor a que culmine, porque es una cuestión de ganar-ganar. Porque ellos van a perder también supuesto, si no venden. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y queda un tema de cómo hacer valer estos derechos de la Ley 45 del año 2007. Así es que, estimados amigos, vamos a ver, así hemos visto a grosso modo algunos de los derechos, estamos con el tema del tema inmobiliario, y a la vuelta de este pequeño receso vamos a continuar con cómo hacer efectivos sus derechos, ante qué jurisdicción, qué procedimientos hay para que usted pueda hacer valer esos derechos que establece esta ley. Ya volvemos. Punto de vista. No olvides sintonizar todos los viernes a través de la pantalla de ANTV Resumen de Comisiones, en donde podrás estar al tanto de toda la labor realizada semanalmente en las distintas comisiones de trabajo. Conocerás sobre los temas debatidos, proyectos aprobados en primer debate, subcomisiones realizadas, al igual que las distintas instituciones que fueron parte de las reuniones. No lo olvides, nos veremos todos los viernes a través del canal parlamentario. Soy Tatiana Torrero y será hasta entonces. Aquí en la Asamblea Nacional es donde nace la información más relevante para el país. Es importante para nosotros informarles el qué, cómo y por qué de las leyes aprobadas en tu Asamblea. Donde quiera que vayas, cada ley aprobada impacta de una u otra forma nuestras vidas. Comunicarles todo lo que acontece con transparencia nos permite ser libres, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Aquí en Impacto Legislativo le ayudaremos a entender las nuevas leyes, a entenderlas juntos. Punto de vista. Ya estamos de vuelta, estimados televidentes, con este su programa Punto de Vista. Recuerde que estamos transmitiendo desde la Asamblea Nacional por este su canal ANTV. El día de hoy estamos con la Ley 45 del año 2007, que este año en octubre cumple 15 años, y estamos con un especialista en la materia de protección al consumidor, que es el licenciado Jorge Gabrilides, quien nos ha estado explicando primero todo lo relativo pues con el tema del objetivo principal, que es evitar el monopolio, uno de los objetivos principales de esta ley, y también de los derechos, que son tantos, que hemos abordado de manera generalizada todo y de una manera un poquito más específica el tema de los inmuebles, porque es algo que es un tema de mucha actualidad ahora mismo, que muchas personas están sufriendo. Así que ahora queremos preguntarle, como dijimos en el segmento anterior, bueno, ¿qué hacer? Ya conozco mis derechos, ya sé que tengo que reclamar, ya sé que soy un agente consumidor, pero ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? Para reclamar esos derechos que yo veo, o temas de garantía, cualquier tema de estos. Licenciada, lo que tenemos que hacer como consumidores es acudir a la Codeco en primera instancia. La Codeco ha hecho un ejercicio, ha hecho un esfuerzo que nosotros ponderamos, y que todo el mundo realmente hoy conoce quién es la Codeco, y nosotros de verdad que eso lo hemos valorado muchísimo desde la perspectiva de los que estamos en el sector independiente. Sí, porque, discúlpeme, ellos también hacen otras cosas, como que evalúan en qué lugar los precios están más bajos, en las gasolineras. Antes enviaban un cuadrito, que por cierto hace tiempo no lo veo, no sé si es por temas de pandemia, donde uno estaba pendiente ahí para ver que en la estación, en la gasolinera, en tal lugar está más bajo. O sea, hay otra serie de atribuciones que también tiene la Codeco. Me imagino que participarán en algún tipo de políticas públicas o recomendaciones, o por lo menos harán estudios de cómo está el mercado, ¿no? Todo lo que usted acaba de mencionar lo hacen, pero también en materia de protección al consumidor le reciben las quejas a los consumidores. Ese sería el primer paso, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. De hecho, hoy
hoy por hoy pueden hasta presentarlas de manera digital y ellos han abierto todos esos canales de comunicación para que el consumidor no tenga ni siquiera que aproximarse, que arme su compendio documental y pueda enviar sus quejas vía electrónica. Cuando dice vía electrónica, y disculpa porque nuestro interés aquí en Punto de Vista es que el televidente se quede con una información que pueda utilizar. ¿Esto es en la página web? ¿Esto es por un correo electrónico? ¿Hay algún tipo de formulario en la web? Ellos tienen en la página web un formulario en el que la persona puede entrar y puede plantear allí su queja. Inclusive se han dado casos en los que han recibido por las redes sociales las quejas directas y entonces ellos las pasan a soporte ya documental y generan entonces una investigación sobre ello. La verdad es que Acodeco, con respecto a la ciudadanía, ha hecho el trabajo de hacerles saber cuáles son sus derechos y de recibir las quejas. Y nosotros eso, repito, lo ponderamos muy bien en el sentido, licenciada, de que inclusive Acodeco le brinda defensoría de oficio a las personas que lo requieren, aquellos casos en que la conciliación, porque hay un tema de conciliación que ahora le explicaré, no llega a un feliz término o a una resolución conciliada. Lo que se hace entonces es pasar la controversia consumidor-agente económico a una esfera ya jurisdiccional, es decir, a los juzgados, y para ello Acodeco inclusive le ofrece abogados de oficio a esos consumidores que lo necesitan. ¿Cuáles son esos casos? En materia de automóviles, usted puede presentar ante la Acodeco cualquier reclamación hasta $30,000 y se la va a solucionar Acodeco. Qué bien. Sí, y dependiendo de las circunstancias le dan o no la razón al consumidor, dependiendo de las circunstancias lo que haya sucedido alrededor de la relación. Y en otras materias diversas, hasta $5,000 ellos tienen la facultad de decidir. Y por encima de eso ya tendríamos que pasar a la esfera jurisdiccional, ¿no? Y entonces tocamos la puerta de la Acodeco, ellos nos escuchan como consumidores, se abre un espacio para la conciliación y hay un conciliador profesional por parte de la Acodeco, las partes tratan de llegar a un arreglo, hay buen éxito en esas conciliaciones, en muchas ocasiones se llegan a acuerdos, en otras ocasiones no se llega a acuerdo y eso entonces tendría que, dependiendo de la cuantía, ser decidido por la Acodeco o, si no está dentro de las cuantías que le brindan esa competencia a Acodeco, pasar a la esfera de los juzgados. Y entonces es allí donde el consumidor dice, bueno, me haré representar por la Defensoría de Oficio de la Acodeco o me haré representar de un abogado particular. Pero las condiciones están para que las personas puedan hacer valer sus derechos como consumidores, que es lo importante de todo esto. En materia inmobiliaria, por las cuantías, generalmente terminamos, licenciada, en la esfera de lo jurisdiccional, porque obviamente estamos hablando de cantidades importantes de dinero. De más de 5,000. Sí, pero no es menos cierto que no se lleguen a acuerdos dentro de la Acodeco. O sea que mi recomendación siempre sería presentar esas quejas administrativas ante la Acodeco, sea lo que sea que ocurra posteriormente, porque es algo que hay que agotar, es algo que es sano y que le brinda la oportunidad de escuchar una parte a la otra. Qué interesante. Entonces, ¿y la conciliación entonces se da ahí mismo, en la misma Acodeco? Digamos, ¿se hace algún tipo de citación a las partes y se desarrolla ahí mismo? Se da en Acodeco, pero inclusive en pandemia se ha implementado la conciliación virtual. Entonces, la audiencia de conciliación, no sé, le digo que están a la vanguardia de las circunstancias. Ajá. La verdad es que a medida en que las necesidades nos nacen alrededor como sociedad o como una sociedad afectada por algún elemento como el que ya todos conocemos con la pandemia, asimismo se han activado ciertas instituciones, y en este caso la Acodeco, para poder hacerlo. Entonces las conciliaciones se han hecho de manera virtual y citan a las dos partes, un conciliador bajo la figura de conciliador imparcial. Él no ofrece una respuesta en el sentido de decir usted tiene responsabilidad o usted no. Él hace una conciliación bajo la figura de lo que nosotros... no es un árbitro, que es una figura muy distinta. Muy neutral, una figura... Nada más dirige, digamos, trata de venir a las partes,
hace sus intentos y hace esta labor de una manera muy beneficiosa para las partes, porque realmente presentan escenarios en los que se puede llegar a un acuerdo. No siempre se llega a acuerdo, pero es algo que hay que agotar. Es un intento que no se puede eludir, porque la experiencia indica que hay un alto grado de posibilidades de llegar a un acuerdo y usted sabe como abogada que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y si el arreglo es mucho mejor, entonces es mejor un buen arreglo que un buen pleito o un largo pleito. Y le puedo decir con todo el conocimiento de causa que estos arreglos no son malos, estos arreglos son buenos generalmente. Son de beneficio para ambas partes porque realmente ninguna de las partes está obligada a llegar a ese arreglo. Los temas de los abonos de los inmuebles que estábamos hablando y que hay mucha gente por ahí con este tema guindando, también se puede ir a la Codeco para que ellos realicen este procedimiento de conciliación. Por supuesto que se puede, y dependiendo de la cuantía, lo van a decidir, o por supuesto, si la cuantía supera la competencia de Acodeco, entonces lo agotarán como una vía de conciliación y dirán, bueno, si no hay acuerdo, le ofrecemos a usted la solución de un defensor de oficio para plantear su caso ante la jurisdicción de protección al consumidor, que es especializada, o usted tiene la posibilidad de ir con un abogado privado a presentar su causa en los juzgados. Pero sí lo puede presentar prima facie ante la Acodeco para que se le escuche el caso y tener la oportunidad de esa conciliación. La conciliación, créame que va a ser saludable en alguna medida, porque por lo menos como consumidores sabemos y vamos a tener certeza de cuál es la postura de ese agente económico. Y se dan casos en que estamos dispuestos a llegar a arreglos, ¿no? Entonces, es algo que hay que hacer, es algo que hay que hacerlo. Qué bueno, y bueno es que los estimados televidentes estén claros pues en todos estos conceptos. Algunas recomendaciones finales, sus consejos sobre este tema de cómo hacer valer pues los derechos de los consumidores. Claro. Mire, el consumidor tiene el primer paso dentro de la relación de consumo y de allí es seleccionar bien con quién nosotros vamos a suscribir un contrato de algo, a quién le vamos a comprar. Investigar, averiguar. Por supuesto. Y esa no es una labor tan ardua, eso es una labor un tanto sencilla. Las referencias sirven. Cuando vamos a comprar, debemos saber a quién le vamos a comprar. Y eso específicamente en materia inmobiliaria, porque en materia inmobiliaria tenemos también experiencias no tan buenas en ciertos proyectos que, bueno, de alguna manera no se llegaron a levantar y cuando usted va a hacer la investigación, resulta que nadie hizo el ejercicio de investigar si ese promotor inmobiliario era una empresa de cierta reputación en la República de Panamá o no, y bueno, llegan las sorpresas muy lamentables posteriormente. En ese caso específico, utilice la referencia en materia inmobiliaria, utilice la referencia en materia de automóviles, utilice la referencia en materia de electrodomésticos, utilice la referencia en materia de servicios, porque ahora tenemos muchísimas compañías que nacieron en la pandemia ofreciendo servicios, pero la referencia es la referencia, se necesita siempre una buena referencia para saber en manos de quién estamos poniendo nuestro dinero. Oye, y hasta comida. Hasta comida. A veces uno le compra a alguien que apareció ahí en Instagram y uno no tiene idea de dónde se hace esa comida. Totalmente. Entonces, hoy en día, en esta digitalización globalizada en la que vivimos, yo creo que es mucho más fácil que hace 15 años, inclusive cuando nació la ley, de saber cómo estábamos frente a cómo se comportaba un determinado agente económico frente a diversas circunstancias. Tenemos nosotros agentes económicos que le dan la cara muy bien a sus clientes en asuntos de postventas, en asuntos de problemas cuando les tocan su puerta, pero tenemos también las no muy gratas experiencias de aquellos agentes económicos que una vez terminado el edificio desaparecen y se fueron. Sí, ha pasado bastante. Licenciado Gabrielides, si alguien desea localizarlo, sus redes, ¿cuál es la fórmula de localizarlo a usted para cualquier consultita o cualquier situación? Claro, nuestro despacho tiene sus redes sociales,
tiene su página web que es www.gabrilidis.com. Nuestras redes sociales son @Gabrilidis. Nuestro teléfono es 392-2602. Nuestro teléfono móvil para consultas es 6615-0376. Estamos a la orden. Gabrilidis no es panameño, no, es una ascendencia europea, griega, sí. Griego. Bueno, queremos darle las gracias por su participación el día de hoy. El tiempo se nos ha terminado, pero muchas gracias porque nos queda muy claro, ¿verdad, estimados televidentes, que tenemos derechos, ya sabemos a dónde podemos acudir, cuál es el procedimiento, ya sabemos que existe el tema de la digitalización de las quejas y también tenemos las redes del estimado asesor en protección al consumidor que nos pueden ayudar a que nuestros derechos sean válidos y que no estemos frente a personas que en un momento dado de la relación se queden pues con nuestros bienes, nuestro dinero, sin nosotros saber qué hacer. Así es que los exhortamos a que utilicen la Ley 45 del año 2007, todos los beneficios que tiene, métase en la página web de la ACODECO y ahí puede verificar todo lo que puede utilizar, todas las herramientas que puede utilizar que se han explicado aquí el día de hoy. Bueno, será hasta la próxima. Estaremos esperándolos aquí en nuestra próxima edición de este su programa Punto de Vista, recuerde, desde la Asamblea Nacional. Y con fe y esfuerzo todo se puede. Hasta la próxima. Punto de Vista.